Entre Palabras y Letras, un programa de la ESAT. Bueno, una vez más estamos aquí con la doctora Yolanda Sierra, Entre Palabras y Letras. Estamos hablando de un tema importante como la reparación simbólica. Doctora Yolanda, cuéntenos cuáles serían los ejemplos más importantes que en este tema ha tenido Colombia. Bien, a propósito del tema de palabras y letras, que es el nombre de este programa, justamente las palabras y las letras pueden ser símbolos muy importantes. De hecho, uno de los métodos de colonización más importantes son las palabras. Por eso, cuando hay procesos de colonización o conflictos armados, uno de los primeros mecanismos de dominación es prohibir las palabras y prohibir las letras. Entonces, el nombre de este programa me hace pensar, es muy a propósito de lo simbólico, porque las palabras y las letras tal vez constituyen uno de los símbolos más importantes de los seres humanos, que no necesariamente tienen, por ejemplo, nuestros amigos animales, no tienen ni letras ni palabras. Entonces es muy bello este nombre a propósito de la reparación simbólica. Quisiera, profesor, mencionar dos ejemplos. Vamos a ver si nos da el tiempo para hablar de otros ejemplos. Uno propiamente de reparación simbólica, que yo creo que toda la comunidad universitaria, sobre todo los estudiantes, las estudiantes pueden comprender mejor el concepto, y otro de arte. Entonces, uno primero es una obra de teatro que me parece muy importante, y yo invito a toda la comunidad universitaria para que lo busquen y lo conozcan. Esta obra de teatro se llama El olvido está lleno de memoria. Es una obra de teatro de un grupo de Tumaco del 2013. ¿Por qué es tan importante esta obra de teatro? Porque esta obra existe en la comunidad, la representan víctimas y también la representan artistas en una zona que desgraciadamente sufre mucho, que es toda la zona de Tumaco en el Pacífico, que nosotros deberíamos verla más, ser más empáticos con lo que pasa en Tumaco. Y esta obra ya existía en la comunidad. Entonces, lo interesante, como lo digo en el libro, en mi libro de Teoría General de la Reparación Simbólica, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, en una sentencia del 29 de septiembre del 2014, ordenó diferentes formas de reparación simbólica en un proceso de un postulado Guillermo Pérez Alzato y otros procesos. En este proceso se conocieron delitos terribles de tortura, de desaparición, delitos sexuales, etc. Entonces existieron todas las formas de reparación, como hablábamos en el anterior programa. Se ordenó indemnización, rehabilitación, restitución. Pero la magistrada descubre dentro del proceso que hay esta obra de teatro. ¿Qué es esta obra de teatro? Las víctimas y los artistas representan todos los delitos a que fueron sometidos. Entonces es una obra de teatro que está dividida en varias escenas. En una representan delitos sexuales que son tan difíciles de representar, y no obstante las propias víctimas lo representan. En otras representan tortura, en otras representan desplazamiento. Pero ¿qué es lo interesante, profesor? Lo interesante es que entre una y otra tragedia, entre una y otra representación de todos estos delitos a que fueron sometidos estas comunidades, hay cantos. Entonces hacen una suerte de rondas de un ritual que se llama el chigualo. Entonces este chigualo, que es patrimonio cultural, que es una serie de cantos que se utilizan para los niños que mueren sin bautizar, las víctimas y la comunidad han tomado estos cantos para conmemorar, para ritualizar la muerte de víctimas inocentes. Entonces aquí el patrimonio cultural adquiere un significado maravilloso y muy importante, porque ayuda a sobrellevar una tragedia, a sobrellevar delitos terribles. Entonces también sirve de descanso, de terapia, porque a medida que se habla de algo muy grave y muy doloroso, el canto ayuda a arrullar ese dolor. Entonces la obra, que ustedes la pueden encontrar por internet, es una secuencia, digamos, que va alternando
un acto trágico con un acto cultural, que, como es el chigualo, la canción y el baile, constituyendo esto en un ejemplo, yo creo, en todo el sistema interamericano de reparación simbólica. ¿Por qué razón? Porque se habla de la verdad de lo que pasó, porque las víctimas tienen la posibilidad de hacer memoria y por el trato digno que se da a ellas. Ellas mismas han diseñado el contenido, diseñan sus vestidos, ellas mismas cantan. Y al final pasa algo hermoso, y es que las aplauden, las felicitan. Entonces ellas, estas mujeres y hombres que han sufrido tanto, son reconocidos en otra dimensión. No son solamente víctimas, más que víctimas son cantantes, son dramaturgas, son costureras, y esto les ha permitido, digamos, construir a partir del teatro, de la obra de teatro, una vida diferente. Entonces, digamos, este es un ejemplo notable de reparación simbólica ordenada por una magistrada en un proceso de conflicto armado en Colombia en el marco de la ley 975. Entonces, voy a repetir los datos por si la comunidad universitaria está interesada en buscarlo. Entonces, es El olvido está lleno de memoria, del Teatro por la Paz de Tumaco, del 2013, ordenado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, sentencia 29 de septiembre del 2014. Me perdona el dato técnico, profesor, pero creo que puede ser muy importante para todos los que se interesen en este tema, incluso los administradores públicos. ¿Por qué razón? Porque un administrador público en nuestro país se ve enfrentado a trabajar en comunidades que han sufrido mucho. ¿Cómo hace un administrador público de un municipio cargado por tanta violencia, que ha sufrido tanta violencia? Entonces yo diría, digamos, lanzaría una hipótesis que el administrador público puede hacer uso del teatro, en este caso del teatro, pero igual del cine y de la lectura, de la literatura. Usted que es poeta, profesor, sabe que cuando se lee poesía en colectivo, eso ayuda mucho a ser empático con el dolor de los demás, en ese acto común simbólico de leer poesía en común. Entonces, esta obra yo la recomiendo mucho para los administradores públicos, cuando tienen que trabajar con víctimas, cuando tienen que resolver esa pregunta, ¿cómo trabajo con víctimas en el sector público? Entonces, este es un buen ejemplo. No sé si el profesor tiene una pregunta sobre eso, y si quiere más adelante le puedo hablar de una obra de arte más bien. Sí, habíamos hablado anteriormente del arte justamente, y recuerdo de su tesis doctoral, cuando hablaba de que el arte es reparador simbólico, pero no todo tipo de arte, hablaba de un arte abierto. ¿Cómo eso de que cierto arte es mucho más eficaz en el tema de reparación? Sí, bueno, este ejemplo que hice de la Sala de Justicia y Paz, digamos, es propiamente del patrimonio cultural. Digamos, es el chigualo, que es un ritual de esta comunidad del Pacífico, que es muy pertinente como forma de reparación simbólica. Pero el arte es distinto. Fíjense que, por ejemplo, los artistas, los novelistas, los poetas, los directores de cine, los que hacen artes plásticas, pueden o no trabajar el tema del conflicto armado o de la violación a los derechos humanos. Puede ser que no. Hay algunos artistas que sí lo hacen. Entonces, yo quisiera dar un ejemplo de Juan Manuel Echavarría, que el profesor ha pensado invitarlo acá a sus palabras y sus letras. Y es que él realmente lo que hace con sus obras, por ejemplo con Requiem NN, que es una obra que habla sobre desaparecidos, que flotan en el río Magdalena, que flotan en los ríos. Durante mucho tiempo los desaparecidos eran lanzados al río, por eso en muchas comunidades se dejó de comer pescado, porque los pescados se alimentaban de los desaparecidos que flotan en el río. Entonces él lo que hace es reconocer un ritual que hay en ciertas comunidades donde las personas adoptan a
ANN en los cementerios. Entonces él lo que hace es una película que después le puede preguntar más en detalle. Pero él también tiene otra obra que se llama La guerra que no hemos visto, que es un taller de arte donde no se le enseña a pintar, pero sí desmovilizados de las FARC, de las autodefensas, mujeres de las FARC, mujeres y hombres de las FARC, incluso soldados del ejército, hacen pinturas sobre lo que les tocó vivir. Entonces, ¿esas pinturas de qué tratan? Por un lado, reconocen que hay un conflicto armado. También diferencian estos distintos grupos, pero al mismo tiempo son los dibujos de seres humanos que tuvieron que estar en diferentes grupos, que incluso a veces son enemigos, pero en realidad tienen el mismo origen, que como usted sabe, profesor, son campesinos todos. Entonces, esta obra de Juan Manuel Echavarría, Silencios, por ejemplo, que yo creo que le gustaría mucho, usted lo conoce también, porque son escuelas abandonadas en varios departamentos de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hace esta obra de arte? Muestra una realidad oculta, denuncia un problema que es la educación rural, por ejemplo. ¿Qué hace una administración pública? ¿Qué hace un administrador público en una región donde no hay educación rural? ¿Cómo hace? Es una pregunta muy importante, porque la administración pública está íntimamente ligada a los problemas educativos. Entonces, en el caso de este artista que es Juan Manuel Echavarría, él de primera mano reconoce y escucha a los actores del conflicto armado, pero también muestra la problemática de la educación, pero también se concentra en este tema específico de la desaparición forzada, que es un tema terrible. En la Comisión de la Verdad dice hay 120.000 desaparecidos, más o menos, pero pues hay cifras que dicen que son más de 200.000 desaparecidos. Entonces el arte lo que hace es incorporar al mundo sensible en universos desconocidos para modificar la razón. Quería traer este ejemplo de Juan Manuel Echavarría, pero hay muchos, en literatura, en poesía. Hay un libro muy bonito solamente sobre novelas, ensayos y poesías sobre el caso del Palacio de Justicia, por ejemplo, que es un caso terrible, impresionante, y los artistas no lo han dejado morir. Entonces yo creo que el arte lo que hace es eso, es otro campo, es un corpus muy específico, pero que nos habla de algo que puede ser que en la justicia o en la administración haya quedado olvidado. No sé, perdón que me extendí tanto, pero no sé si queda clara la diferencia entre la reparación simbólica en un caso judicial como este del Tribunal de Justicia y Paz y otro que es el gran campo abierto del arte, de todas las manifestaciones de arte. Sí, claro, por supuesto que para los que nos escuchan, que son abogados, de pronto ven que es un poco no ortodoxo el tema del arte y el tema de la estética, como lo ha llamado en sus trabajos, el papel que tiene dentro de la misma justicia. Cuando nos hacía alusión a la obra de teatro, pues creo que hace muchos años no podríamos imaginarnos que una magistrada nos podría decir justamente esa reparación a la que ustedes están acudiendo se puede encontrar en el arte. Tema que ya se había discutido, pues por supuesto internacionalmente, cuando se hablaba de ese tipo de arte, cuando La Haya mandaba a hacer esculturas, mandaba a hacer bustos, pero que era una forma de arte, diríamos, cerrado en este caso, de que era una suerte de imposición de cómo reparar a algo que es muy novedoso y que creo que Colombia dio parte de eso últimamente en temas de la novedad, el papel de las víctimas poniendo sus propios dolores y sus propias formas de reparación, como en el caso de las tejedoras de Mampuján o en el caso de las cantadoras de Bojayá, ¿cierto? Son dos temas que ustedes trabajaron alguna vez en sus escritos. Sí. No, digamos las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, que también forman parte de un proceso de justicia y paz. Y es muy interesante porque la magistrada en ese proceso ordenó un museo. Y en ese museo, que hace poco precisamente lo inauguraron en Mampuján, las tejedoras de Mampuján hacen sus tejidos
y se empoderan a tal punto que las palabras y las letras, para volver al nombre de su programa, de este programa, son tejidas. Entonces, a veces las palabras y las letras, que son tan importantes en el universo simbólico de los seres humanos, no son suficientes, y entonces ellas tejen lo que les pasó en la realidad. Y volviendo a ese concepto de obra cerrada y obra abierta, es fundamental recordarlo, porque hay obras que están muy contenidas, en cambio hay obras abiertas que se pueden completar, como son los tejidos de Mampuján en el museo que ahora tienen allá en Mampuján. ¿Sí? Sí, estos temas, como lo hemos dicho en varias ocasiones, son importantes para la administración pública, para la Escuela Superior de Administración Pública, justamente porque en todas estas partes están los componentes de administrar, ¿cierto? Administrar sobre la base de una racionalidad, sobre la base de las emociones y sobre todo la base de democratizar el bien común, que es lo que se trata de este tema de administrar, generar lo público. Traemos estos temas porque sin duda nos va a permitir tener una apertura a nuevas materias, clases, tesis, trabajos, y por eso sin duda siempre le preguntamos a las personas invitadas qué les podría decir a los administradores públicos, sobre todo a los jóvenes que están estudiando eso, con relación al arte, con relación a lo que hemos hablado de la memoria y los símbolos, como cuál sería el mensaje por parte de una persona como usted, que ha trabajado este tema durante varios años. Pues yo le diría a los administradores públicos y a los estudiantes, y a los estudiantes sobre todo, les recomendaría un libro que es muy a propósito de la administración pública, que se llama Sin ánimo de lucro. Ese libro lo escribió Martha Nussbaum. Es un texto pequeño, profesor Álvaro, pequeño, donde ella alerta a toda la comunidad universitaria sobre la desaparición de las carreras de artes y humanidades en las facultades de administración. Es decir, y cómo la administración pública, la economía, la contaduría, las universidades están dejando de lado el estudio de las humanidades y de las artes. Y entonces ella en ese ensayo habla precisamente que se pueden administrar recursos económicos, pero que si no existe un sentido humano, si no existe un objetivo de mejorar las condiciones de la sociedad, no tiene sentido administrar recursos económicos. Entonces ella, por ejemplo, dice que el estudio de las humanidades, de la literatura, etcétera, hace que se incorporen al mundo sensible temas que le generan sentido a la administración económica de los recursos y a la administración pública. Entonces yo creo que la administración pública es la que fundamentalmente necesita ser sensible, porque digamos, un gobierno que se preocupe por el hambre de los que son invisibles o la enfermedad de los que son invisibles, es porque lo tiene incorporado al mundo sensible, y cuando está incorporado al mundo sensible es que pasa a los presupuestos, a los planes de desarrollo, etcétera. Pero si, por ejemplo, la naturaleza no existe en el mundo sensible de los seres humanos, si el tema del racismo, si el tema de los niños y el tema de los enfermos no existe en el mundo sensible de las personas, tampoco va a existir en los planes de desarrollo ni en los presupuestos. Entonces yo creo que es fundamental, y yo creo que ese libro, que es pequeño, un ensayo pequeño, habla justamente de ese tema. Y por supuesto el libro de la doctora también, Teoría General de la Reparación Simbólica, es un libro muy importante, pues, que desarrolla, por supuesto, varios de los temas que se han hablado aquí. No sobra decir que hemos incursionado en la temática, que hay el profesor Jorge Eliezer de pregrado, está haciendo una investigación sobre patrimonio y la administración pública, lo mismo que en alto gobierno también hay una temática. Es decir, que esta administración, pues, entiende que es importante el campo del arte, el campo sobre todo del patrimonio tangible e intangible, como una posibilidad para que todos los administradores públicos del país, pues, puedan administrarlo y lo hagan mucho mejor. Pues desafortunadamente el tiempo se nos termina. Muchas gracias a la doctora Yolanda por estas enseñanzas que nos deja. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, y por supuesto que continuamos con estas temáticas, quizás en otros escenarios muy importantes, como es el tema del patrimonio que nos puede mostrar el caso del Museo Nacional, que
que nos hablaba ahora, en donde, ¿por qué nos podríamos ir este fin de semana al Museo Nacional? ¿Qué veríamos, por ejemplo? Sí. No, mire, en general el tema del patrimonio cultural, yo sí creo, profesor, que esa idea suya es fundamental por lo siguiente. El 30% del inmobiliario colombiano, por ejemplo, es patrimonio cultural. Y cuando digo eso, estoy diciendo es que ese 30% es un gran potencial para el turismo, que es la gran apuesta del gobierno y de los últimos gobiernos, no solamente de que el turismo puede ser un renglón de la economía, un renglón de la administración pública muy importante. Entonces, digamos, aunque ese es otro tema que nos distancia un poquito del tema de la reparación simbólica, al mismo tiempo nos acerca. ¿Por qué razón? Porque la arquitectura prehispánica, la colonial, la republicana, la moderna, la contemporánea, no solamente la física, la arquitectura, sino la inmaterial también, la música, etcétera, es lo que nos identifica a nosotros como país. Si nosotros queremos, si la administración pública quiere abrir un renglón de la economía basada en el turismo, tiene que aprender a manejar su patrimonio cultural. O sea, tiene que reconocer en el patrimonio cultural no solamente un objeto bello, sino también las técnicas con las que se hace. Si no tenemos petróleo, que es la base para hacer construcciones basadas en hierro, plástico, etcétera, pero si tenemos construcciones que están basadas en adobe, en tapia pisada, en materiales que hemos heredado de nuestros antepasados, seguramente vamos a construir edificaciones antisísmicas, edificaciones turísticas, edificaciones que hablan por sí mismas a la comunidad técnica de arquitectos que necesitan resolver el tema de la vivienda. Entonces el patrimonio cultural no solamente es bello, digamos, esa dimensión estética que se reconoce en el patrimonio cultural, sino en la dimensión política, la dimensión económica, el potencial turístico que tiene. No obstante, yo noto que los administradores no saben eso. Entonces se ha destruido mucho el patrimonio cultural y con eso se destruye la identidad. Entonces en una plaza, nosotros tenemos, por ejemplo, todo el interior del país, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, donde sobre todo se desarrolló la colonia, un patrimonio colonial importante que es necesario conocer y el patrimonio prehispánico que es necesario conocer. ¿Por qué razón? Porque si se desaparecen formas de resolver problemas fundamentales. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando tenemos un clima muy caliente? ¿Cómo debe ser una casa en un clima muy caliente cuando no tenemos tanta energía eléctrica? Entonces, para eso es que nos sirve el patrimonio cultural, para resolver preguntas fundamentales. ¿Cómo hacemos para resolver el tema del calor, del frío, de la humedad, de los insectos? ¿Cómo hacemos eso? Con la arquitectura. ¿Y dónde está esa arquitectura? Pues en el patrimonio cultural. Pero desafortunadamente en las plazas y todo se ha destruido para reemplazarse por materiales nuevos, que son importantes, claro, pero no podemos perder de vista eso. Entonces yo sí creo que un renglón muy importante de la administración pública es el patrimonio cultural. Es el patrimonio por el potencial turístico que tiene. Es eso, profesor. Pues yo creo que esto es como una especialización, lo que hemos hecho en estas 2 horas de patrimonio. Nos dejamos una cantidad de inquietudes, creo que se pueden posteriormente ver reflejado por ejemplo, en propuestas de investigaciones que van a hacer los estudiantes de pregrado, de maestría, sobre temas, porque si algo tenemos nosotros es la posibilidad de auscultar todas las regiones. Nosotros llegamos a 400 municipios en Colombia y por supuesto que nos están viendo en este programa, por ejemplo, en donde van a salir temas para mirar sus propias posibilidades que tiene de patrimonio tangible e intangible. No tuvimos tiempo de hablar de lo intangible, que es todo las creencias, las fiestas, etcétera, que hace parte de nuestra riqueza, pero también de la posibilidad de la representación, de la cohesión de la que hablábamos inicialmente. No, el profesor habla del Museo Nacional, que es un ejemplo, pero imagínense, en esos 400 territorios donde precisamente llega la ESAP,
hay patrimonio cultural. Entonces hay una pregunta muy importante, ¿cuál es el potencial económico del patrimonio cultural urbano? ¿Cuál es el potencial económico del patrimonio cultural en materia de turismo? ¿Qué puede hacer un administrador público, una administradora pública para convertir eso en una suerte de negocios, de turismo, de identidad y también incluso de factor de identidad para superar la violencia, para ser mejores ciudadanos, digamos? Y creo que una de las primeras temas es conocer qué tenemos. Sí. Sencillo. ¿Qué tenemos? Así como el inventario. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muy amable una vez más y pues queda con todas estas ideas y en las próximas invitaciones, ojalá que no sea la última, tendremos a personas como la doctora que nos irá abriendo más expectativas en la Escuela Superior de Administración Pública. Una vez más, muchas gracias, muy amable, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, profesor Álvaro, y gracias también a todo el equipo técnico que nos ha acompañado. ESAP, 65 años de futuro. Colombia, potencia de la vida.